Hay más de 20 cuatrillones de ellos vivos ahora mismo. No es un error tipográfico. 20 cuatrillones. Un número tan absurdamente grande que los matemáticos lo escriben con 20 ceros detrás y aún así se queda corto para describir lo que realmente implica. Si distribuyéramos ese número de manera uniforme entre cada ser humano del planeta, a cada persona le corresponderían aproximadamente 2,5 millones de individuos. Y mientras lees esto, mientras respiras, mientras existes, ellos están excavando, transportando, comunicando, construyendo, destruyendo y reorganizando el mundo debajo de tus pies. Estamos hablando de las hormigas. Y lo primero que hay que entender es que las conocemos mal. No superficialmente mal, fundamentalmente mal. Las tratamos como ruido de fondo, como molestia de cocina, como algo que aplastamos sin pensarlo en el camino al trabajo. Pero hay una paradoja que, cuando la entiendes de verdad, cambia algo en la manera en que percibes la vida en este planeta. El animal que más hemos ignorado es, por múltiples métricas biológicas y ecológicas, el más exitoso que ha existido jamás. No el más inteligente, no el más grande, no el más rápido, el más exitoso. Piénsalo de esta forma. Los dinosaurios no especializados dominaron la Tierra durante unos 160 millones de años antes de desaparecer en una extinción masiva. Las hormigas llevan en este planeta aproximadamente 140 millones de años, según los análisis genéticos más precisos que se han realizado hasta ahora, y han sobrevivido no una, sino múltiples extinciones masivas. Han visto desaparecer criaturas de 5 toneladas. Han visto continentes separarse. Han visto el clima del planeta transformarse en algo irreconocible varias veces. Y ellas siguen aquí. No adaptándose a duras penas, prosperando. En 2006, la entomóloga Corrie S. Moreau y su equipo en la Universidad de Harvard analizaron el ADN de 6 genes distintos en 139 géneros de hormigas diferentes. Lo que buscaban era reconstruir con precisión el árbol evolutivo de estos insectos, no a partir de fósiles que siempre dejan huecos, sino a partir del código genético mismo. Los resultados fueron reveladores. Las hormigas surgieron probablemente entre 140 y 168 millones de años atrás, en el período Cretácico, cuando las plantas con flor apenas comenzaban a diversificarse en la Tierra. 140 millones de años. Para tener una referencia, el primer homínido bípedo que podemos llamar ancestro lejano del ser humano apareció hace menos de 7 millones de años. Las hormigas nos llevan más de 20 veces esa distancia. Lo que Moreau y su equipo también encontraron fue algo que no esperaban con tanta claridad. La explosión de diversidad en las hormigas no fue gradual. Hubo un momento, una ventana evolutiva que coincide con la proliferación de las angiospermas, las plantas con flor, en la que los géneros de hormigas se multiplicaron con una velocidad inusual. Como si hubiera un mundo nuevo disponible de repente, y ellas hubieran sido las primeras en entender cómo colonizarlo completamente. No como invasoras, como constructoras. Pero antes de entrar en lo que hacen, hay que detenerse un momento en lo que son. Una colonia de hormigas no es un grupo de animales que viven juntos. Eso sería como describir el sistema nervioso humano como unas células que están cerca unas de otras. Técnicamente correcto, completamente engañoso. Una colonia de hormigas es, en el sentido más riguroso del término, un organismo. Distribuido, descentralizado, compuesto por miles o millones de cuerpos individuales, pero que funciona con una coherencia que ningún individuo dentro de ella podría explicar ni planificar. Las obreras no reciben instrucciones de la reina. La reina no gestiona operaciones. No hay jerarquía de mando en el sentido en que los humanos entendemos esa palabra. Lo que hay es algo más extraño y, si uno lo piensa despacio, más inquietante. Hay química. Cada interacción entre hormigas está mediada por señales químicas llamadas feromonas. No como un lenguaje simbólico,
No hay palabras, ni conceptos abstractos, ni mensajes elaborados. Es algo más directo que eso. Una feromona activa un comportamiento específico en la hormiga que la recibe de manera casi automática. Una hormiga que detecta una cierta concentración de feromona de alarma no decide atacar, simplemente ataca. Una obrera que sigue un rastro de feromona de alimento no elige ese camino, lo sigue. Y sin embargo, del resultado colectivo de millones de estas interacciones automáticas emerge algo que se parece inquietantemente a la inteligencia. Los biólogos tienen un nombre para esto: inteligencia emergente, o más específicamente en el caso de las hormigas, inteligencia de enjambre. La idea es que el comportamiento colectivo produce capacidades que ningún individuo posee. Una hormiga sola es casi ciega, con una memoria negligible, capaz de ejecutar quizás una docena de comportamientos distintos. Una colonia de hormigas leafcutter, las que recortan hojas para cultivar hongos, es capaz de gestionar una operación agrícola de una complejidad que, proporcionalmente, supera la de muchas granjas industriales humanas. Y digo gestionar, siendo muy consciente de lo que implica esa palabra. Las leafcutter, por ejemplo, no solo cortan hojas. Seleccionan qué hojas cortan en función de su contenido químico. Descartan hojas con ciertos compuestos que podrían dañar el hongo que cultivan. Tienen obreras especializadas que se montan sobre las piezas de hoja durante el transporte para defender a las portadoras de parásitos aéreos. Dentro de la colonia hay una división de trabajo tan refinada que algunos investigadores la han descrito como un sistema de castas funcionales, distintas morfologías corporales para distintas tareas, determinadas no por decisión individual, sino por señales químicas durante el desarrollo larval. La primera vez que leí en detalle cómo funciona ese sistema de determinación de castas, me costó un momento aceptar que ningún individuo dentro de esa colonia tiene el más mínimo plan. Que todo eso emerge de interacciones locales, químicas, sin ningún arquitecto central. Es uno de esos conceptos que uno cree entender hasta que realmente lo piensa. Pero las leafcutter son solo un ejemplo, y ni siquiera son el más extremo. Existen más de 20.000 especies de hormigas descritas. Y cuando uno empieza a recorrerlas, empieza a notar algo que va más allá de la curiosidad científica. Cada familia de hormigas parece haber descubierto, de manera independiente, en distintas geografías y periodos de tiempo, soluciones a problemas que los humanos consideramos logros de la civilización. La agricultura, la ganadería, la guerra con estrategia táctica, la construcción de infraestructura compleja, el uso de herramientas, la esclavitud, los sistemas de comunicación multicanal, el reciclaje de residuos, la medicina preventiva. No como metáforas, como comportamientos documentados, observables, medibles. Y ninguno de esos comportamientos requiere conciencia. Ninguno requiere planificación consciente. Ninguno requiere que una sola hormiga comprenda el sistema del que forma parte. Eso es lo que hace que las hormigas sean fascinantes de una manera que va más allá del documental de naturaleza. No son fascinantes porque sean inteligentes en el sentido que nosotros damos a esa palabra. Son fascinantes precisamente porque no lo son, y sin embargo producen resultados que nos obligan a reconsiderar qué significa exactamente la inteligencia. Hay un lugar en la Amazonia brasileña donde las columnas de hormigas legionarias, las llamadas marabunta, las que avanzan en frentes de hasta 100 metros de ancho, atraviesan la selva consumiendo literalmente todo lo que no puede escapar. Arañas, insectos, pequeños reptiles, nidos enteros de otros animales. Una colonia en marcha puede consumir entre 100.000 y 500.000 presas en un solo día. Cuando llegan, el suelo parece hervir. Los biólogos que han estudiado estas migraciones han observado algo que pocas veces se menciona en los documentales: los pájaros. Docenas de especies de aves siguen las columnas de ejército de hormigas, no para comer las hormigas, sino para alimentarse de los insectos que huyen de ellas. Es una relación simbiótica tan antigua y tan establecida que hay aves, los hormigueros o antbirds, que han perdido parcialmente la capacidad de encontrar alimento sin la ayuda de las columnas. Son dependientes de ellas.
Están, en cierto sentido, domesticadas por las hormigas, aunque las hormigas nunca lo hayan planeado. El ecosistema reorganizándose alrededor del movimiento de un insecto que no sabe que existe. Pero la escala real de la influencia de las hormigas en los ecosistemas terrestres no se ve en las columnas de ejército ni en los jardines de hongos. Se ve en algo mucho más silencioso, mucho más distribuido, mucho más invisible. Se ve en el suelo. Las hormigas son, junto con las lombrices de tierra, los principales ingenieros del suelo en la mayoría de los ecosistemas terrestres del planeta. Sus túneles airean la tierra, mejoran el drenaje, facilitan la penetración de agua. Sus movimientos de material transportan nutrientes desde capas profundas hacia la superficie. Cuando una colonia abandona un nido, deja una estructura subterránea que otros organismos, plantas, hongos, bacterias, aprovechan durante décadas. Algunos estudios en ecosistemas de sabana africana han encontrado que la densidad vegetal en zonas de alta actividad de hormigas es significativamente mayor que en zonas equivalentes con baja actividad. No porque las hormigas siembren conscientemente, sino porque su presencia crea las condiciones físicas y químicas que favorecen la germinación y el crecimiento radicular. Son, sin quererlo, jardineras del planeta. Y sin embargo, todo esto, la escala, la diversidad, el impacto ecológico, los 140 millones de años de historia, sigue siendo la parte visible. La parte que los libros de divulgación mencionan, la parte que ya has visto en algún documental en algún momento. Lo que casi nunca se discute es la otra dimensión de las hormigas, la que opera no a escala geológica, sino a escala de la colonia. La que revela no cuántas son o cuánto tiempo llevan, sino cómo exactamente funciona ese organismo distribuido por dentro. Porque cuando uno entra ahí, cuando uno de verdad mira cómo se organiza una sociedad sin líderes, cómo se toman decisiones sin nadie que decida, cómo se resuelven conflictos sin ningún mecanismo de autoridad, lo que encuentra no es solo biología fascinante, es un espejo incómodo. Imagina una ciudad de 1 millón de habitantes que funciona perfectamente sin alcalde, sin policía, sin leyes escritas, sin tribunales, sin ningún sistema centralizado de ningún tipo. No una utopía filosófica, no un experimento social, una realidad biológica que existe en este momento debajo de cualquier jardín del mundo. Una colonia de hormigas cortadoras de hojas de 1 millón de individuos gestiona flujos de tráfico, distribución de recursos, gestión de residuos, producción de alimento, defensa perimetral y atención sanitaria, simultáneamente, sin interrupciones, sin conflictos de coordinación significativos, usando exclusivamente señales químicas y contacto físico directo entre individuos que individualmente no comprenden nada de lo que está ocurriendo a escala de sistema. Cuando los ingenieros del MI te estudiaron los patrones de tráfico en las columnas de hormigas leafcutter, encontraron algo que no esperaban. Las hormigas que viajan en dirección contraria, las que regresan vacías al nido mientras otras salen cargadas, no son un obstáculo para el flujo. Son parte de él. Su presencia actúa como señal de información. Una obrera que encuentra muchas hormigas vacías regresando interpreta eso como una señal de que el recurso en el extremo del rastro está agotándose y puede ajustar su comportamiento sin que nadie se lo haya comunicado explícitamente. El tráfico se autorregula. No hay semáforos, no hay planificación, solo química y movimiento produciendo eficiencia. Pero la coordinación del tráfico es casi trivial comparada con lo que ocurre en la gestión de castas. En una colonia madura de hormigas, los individuos no nacen asignados a una función y la cumplen para siempre. El sistema es más fluido, más dinámico y más extraño de lo que la mayoría de los resúmenes populares sugieren. Las obreras de muchas especies pueden cambiar de rol a lo largo de su vida en función de las necesidades de la colonia. Una obrera que normalmente procesa alimento dentro del nido puede convertirse en forrajera si la colonia pierde un número elevado de forrajeras externas. Una guardiana puede redirigirse a tareas de construcción si una sección del nido resulta dañada. ¿Cómo sabe la obrera que debe cambiar de función? No lo sabe. No hay conocimiento, hay química.
El perfil de feromonas dentro de la colonia cambia cuando hay déficit en algún área. Esos cambios químicos alteran el umbral de respuesta de las obreras individuales. Cuando la concentración de cierto compuesto cae por debajo de un valor, obreras que normalmente no responden a esa señal empiezan a hacerlo. El cambio de comportamiento no es una decisión, es una respuesta a un gradiente químico, lo que significa que la colonia se autopercibe, detecta sus propios desequilibrios internos sin que ningún individuo tenga una representación de la colonia como entidad. Es un sistema que se regula a sí mismo sin que nadie lo regule. Un organismo que se percibe a sí mismo sin que nadie lo perciba. Sinceramente, este es uno de los conceptos más difíciles de sostener en la mente el tiempo suficiente para entender lo que realmente implica. La gestión del espacio físico dentro del nido añade otra capa de complejidad. Las colonias de hormigas cosechadoras del desierto, estudiadas extensamente por la bióloga Deborah Gordon en sus más de 30 años de trabajo de campo en Arizona, construyen y reorganizan continuamente la arquitectura interna del nido. Las cámaras cambian de función en función de la estación, la temperatura exterior, la cantidad de alimento almacenado y el número de larvas en desarrollo. Lo que era cámara de almacenamiento en verano puede convertirse en cámara de incubación en primavera. Nadie diseña eso. No hay arquitecta. No hay plano. Lo que hay es un proceso colectivo donde cada obrera, al mover tierra o al transportar un huevo de una cámara a otra, responde a condiciones locales: temperatura, humedad, concentración de feromonas, presencia de otras obreras, sin ninguna representación del diseño global. El resultado, sin embargo, es una estructura que optimiza la temperatura interna del nido, protege las larvas de las fluctuaciones del exterior y distribuye el alimento de manera eficiente. Gordon pasó años intentando encontrar la regla que gobernaba esas reorganizaciones. Lo que encontró fue algo más perturbador que una regla. No había regla única. Había múltiples umbrales locales, interactuando de maneras que producían coherencia global sin que ninguno de esos umbrales apuntara a esa coherencia. El orden emergía, no era construido. Ahora bien, hasta aquí, todo esto podría describirse, con cierta simplificación, como biología sofisticada, sistemas complejos, autoorganización, materia interesante para un paper académico o un buen documental. Pero hay un aspecto de la vida de las hormigas que da un salto cualitativo, que pasa de la complejidad fascinante a algo que cuesta más categorizar limpiamente. Las hormigas hacen guerra, no en sentido metafórico, no como una analogía cómoda para describir la competencia entre colonias. Hacen guerra en un sentido que, si uno mira los registros de comportamiento con suficiente frialdad, tiene más en común con los conflictos humanos organizados que con la simple competencia animal. Las hormigas del género Polyergus, conocidas como hormigas amazonas, no construyen sus propias colonias. No tienen obreras propias capaces de alimentar larvas, construir galerías o recolectar alimento. Lo que tienen es una casta de guerreras especializadas exclusivamente en una cosa: incursiones de rapto. En ataques coordinados que pueden durar horas, las amazonas invaden colonias de otras especies, principalmente formica, y roban las pupas. Esas pupas, al eclosionar, se convierten en esclavas que realizan todo el trabajo de mantenimiento de la colonia capturadora. Sin ellas, una colonia de Polyergus no puede sobrevivir. Son obligatoriamente dependientes de sus esclavas. El comportamiento es tan específico, tan refinado, tan eficiente, que los entomólogos del siglo XIX, cuando lo describieron por primera vez, tuvieron dificultades para publicar sus observaciones. No porque dudaran de lo que veían, sino porque sabían la reacción que generaría en sus lectores. Nadie quería creer que la esclavitud era una estrategia biológica independiente que había surgido en la naturaleza sin intervención humana. Pero las guerras más grandes en el mundo de las hormigas no son las incursiones de rapto. Son algo completamente diferente en escala y, en cierto sentido, en lógica. Las supercolonias. En la costa mediterránea de Europa existe una colonia de hormiga argentina, Linepitema humilis,
que se extiende de manera casi ininterrumpida desde el norte de Italia hasta el sur de España. Miles de kilómetros, miles de millones de individuos, centenares de miles de nidos conectados por rastros activos que comparten reinas, obreras e identidad química. Es, en términos de tamaño, una de las estructuras biológicas más grandes que existen sobre la superficie de la Tierra. La hormiga argentina no es originaria de Europa. Llegó accidentalmente a finales del siglo XIX, probablemente en envíos de mercancía desde Sudamérica. Y lo que ocurrió cuando llegó revela algo fundamental sobre cómo funciona la identidad química en las hormigas. Los individuos de la misma especie que habían llegado en distintos envíos, en distintos momentos, a distintos puertos europeos, se reconocían entre sí como miembros de la misma colonia. En Sudamérica, las poblaciones del Linepitema humilis son genéticamente diversas y se atacan entre sí. Tienen supercolonias separadas que compiten violentamente por territorio. Pero las poblaciones europeas, todas descendientes de un número muy pequeño de fundadoras, tienen una homogeneidad genética y por tanto un perfil de feromonas tan similar que no se reconocen como extrañas. El resultado fue una supercolonia que no tenía competidoras. Una expansión sin fricción interna. En experimentos documentados, cuando los investigadores colocaron hormigas de la supercolonia mediterránea en contacto directo con hormigas de la misma especie provenientes de Sudamérica o Japón, las reacciones fueron inmediatas y violentas. No reconocimiento, no neutralidad, agresión. La misma especie, el mismo ADN a grandes rasgos, pero perfiles químicos distintos. Enemigos. Míralo de esta forma. Las hormigas no tienen concepto de especie. No tienen acceso a información genética como tal. Lo que tienen es una firma química producida por una mezcla de hidrocarburos en la superficie de su cutícula que cada individuo aprende a reconocer durante los primeros días de vida dentro del nido. Todo lo que huele como el nido es nosotros. Todo lo que huele diferente es amenaza. Es un sistema de identidad colectiva basado puramente en química, sin lenguaje, sin historia compartida, sin narrativa de grupo. Y sin embargo produce exactamente los mismos patrones que vemos en los conflictos entre grupos humanos. Cooperación intensa hacia adentro, agresión intensa hacia afuera, expansión territorial cuando la presión interna baja, fragmentación cuando los recursos escasean. No porque las hormigas y los humanos hayamos copiado el mismo modelo, sino porque ciertos problemas de organización colectiva tienen un número limitado de soluciones viables. Y dos linajes completamente distintos, separados por 140 millones de años de historia, llegaron independientemente a soluciones que se parecen más de lo que sería cómodo admitir. Hay un tipo de conflicto entre colonias que los biólogos han filmado con suficiente detalle como para que uno pueda ver algo que no debería sorprender tanto como sorprende. Las hormigas tienen estrategia táctica. Las batallas entre colonias de hormigas del género Formica en los prados europeos no son simplemente encuentros caóticos donde el número decide. Los observadores han documentado flanqueos. Han documentado grupos de obreras que rompen líneas enemigas para rodear segmentos de la columna contraria. Han documentado lo que solo puede describirse como señuelos, pequeños grupos que atraen atención enemiga mientras el grueso de la columna avanza por un flanco desprotegido. ¿Es estrategia consciente? No. No en el sentido en que un general humano planifica una maniobra. Pero el resultado observable es funcionalmente indistinguible de la táctica. Y eso, en términos de lo que realmente importa en un conflicto, ganar o perder, es exactamente lo mismo. Pero hay algo más en estas guerras. Algo que aparece en los registros de campo con tanta regularidad que ya no puede ignorarse. Las hormigas cuidan a sus heridas. En 2023, un equipo de investigadores de la Universidad de Würzburg publicó un estudio sobre las hormigas del género Camponotus, las hormigas carpinteras, que documentó con detalle una práctica que llevaba años siendo observada, pero no estudiada sistemáticamente. Las obreras de estas colonias identifican a compañeras heridas en combate y las transportan activamente de regreso al nido. Una vez dentro,
Otras obreras limpian las heridas con sus mandíbulas y aplican secreciones glandulares con propiedades antimicrobianas. El proceso puede durar minutos. Las obreras heridas que reciben este tratamiento tienen tasas de supervivencia significativamente mayores que las que no lo reciben. No es instinto de rescate en el sentido simple, es un protocolo, con pasos identificables, con resultados medibles. Las hormigas tienen medicina de campo. Cuando uno acumula estos comportamientos, la gestión autónoma de castas, la arquitectura adaptativa, las guerras con táctica, la esclavitud organizada, la medicina de emergencia, empieza a entender por qué los mirmecólogos, los especialistas en hormigas, tienen fama de ser, entre los biólogos, los que más dificultad tienen para mantener el lenguaje neutro cuando describen a su objeto de estudio. No porque sean sentimentales, sino porque la neutralidad absoluta frente a ciertos comportamientos requiere un esfuerzo activo de traducción. El comportamiento observable exige verbos que implican agencia, y no porque las hormigas tengan agencia en el sentido filosófico, sino porque producen resultados que normalmente solo asociamos con la agencia. Hay un nivel en el que esto es solo un problema semántico, y hay otro nivel en el que es una pregunta sobre qué significa realmente que algo sea inteligente. Pero antes de llegar a esa pregunta, hay una dimensión del mundo de las hormigas que todavía no hemos tocado. Una que opera no a escala de la colonia ni a escala continental, sino a escala microscópica. Una que es, posiblemente, la más antigua y la más profunda de todas sus relaciones con el mundo. La relación de las hormigas con los hongos. No solo las leafcutter, no solo el jardín visible de micelio que cultivan en sus cámaras subterráneas, sino algo mucho más extendido, mucho más antiguo y mucho más extraño. Porque hay especies de hormigas que no cultivan hongos, que son cultivadas por ellos. En los bosques tropicales de Tailandia, Brasil y África Central, hay una escena que se repite con suficiente frecuencia como para que los biólogos de campo la conozcan bien. Una hormiga, generalmente una obrera solitaria, separada de su columna, escala el tallo de una planta con un movimiento que no parece del todo suyo. Algo en la precisión del recorrido, en la altura exacta a la que se detiene, en la manera en que clava sus mandíbulas en el tejido vegetal y se queda inmóvil, sugiere que lo que está ocurriendo no es un comportamiento de la hormiga. Es un comportamiento ejecutado a través de la hormiga. Cuando muere, y muere en minutos, un hongo emerge de su cuerpo. Específicamente de la articulación entre la cabeza y el tórax en la mayoría de los casos. El hongo crece, produce esporas, y esas esporas caen exactamente en la zona de tráfico de otras hormigas de la misma especie. El nombre de este hongo es Ophiocordyceps. Y lo que hace es, en términos funcionales, lo más cercano a la posesión que la biología ha documentado jamás. El mecanismo no es tan simple como el hongo controla el cerebro. Durante años, esa fue la narrativa dominante y era técnicamente imprecisa. En 2017, un equipo de investigadores de la Penn State University realizó el análisis más detallado hasta entonces del proceso de infección. Lo que encontraron cambió la comprensión del mecanismo de manera significativa. El hongo no coloniza el cerebro de la hormiga, no lo destruye, no lo reemplaza, lo rodea. Las hifas del hongo, sus filamentos microscópicos, se infiltran en el tejido muscular de toda la hormiga, especialmente en los músculos de las mandíbulas y las patas, pero evitan sistemáticamente el tejido nervioso central. La hormiga, en cierto sentido, permanece consciente, su sistema nervioso intacto, mientras sus músculos son operados directamente por el hongo. Es una distinción que cambia algo fundamental en cómo uno entiende lo que está ocurriendo. No es que el hongo piratee la mente de la hormiga, es que la convierte en un traje. La mente sigue dentro, los músculos obedecen a otro. ¿Cuánto tiempo tarda uno en procesar eso? Depende de cada persona. Ophiocordyceps no actúa de manera aleatoria. La hormiga infectada no muere donde se encuentre,
Es dirigida, a través de esa manipulación muscular directa, hacia una altura específica sobre el suelo, hacia una orientación específica respecto a la luz, hacia una temperatura y humedad específicas que son óptimas para el desarrollo del hongo. Los estudios de campo han encontrado que los cadáveres de hormigas infectadas se concentran en rangos de altura sobre el suelo notablemente consistentes dentro de cada especie de hongo. No es un comportamiento aproximado, es una especificación. El hongo ha calibrado su mecanismo de dispersión de esporas con una precisión que ningún ingeniero diseñaría de manera diferente si su objetivo fuera maximizar la infección de la siguiente generación de huéspedes. Y lleva haciendo esto, según los registros fósiles, al menos 48 millones de años. Hay hojas fosilizadas del período Eoceno con las marcas características de las mandíbulas de una hormiga zombie clavadas en el nervio central de la hoja exactamente como las clavan hoy. 48 millones de años ejecutando la misma rutina. El hongo y la hormiga, atrapados en una relación que ninguno de los dos eligió y de la que ninguno de los dos puede salir. Pero Ophiocordyceps no es la única entidad que ha aprendido a usar las hormigas como infraestructura. Hay un gusano, Myrmeconema neotropicum, que infecta a hormigas del género Cephalotes en endosel de los bosques tropicales americanos y produce en el abdomen de la hormiga infectada un cambio de coloración. El abdomen, normalmente negro, se vuelve rojo brillante y se hincha de manera que imita visualmente la apariencia de ciertas frutas del dosel forestal. Las aves que se alimentan de esas frutas comen las hormigas infectadas. El gusano completa su ciclo en el sistema digestivo del ave. Las heces del ave caen al suelo y son recogidas por otras hormigas para alimentar las larvas. 3 huéspedes. Un ciclo. Una manipulación que opera simultáneamente a nivel químico, visual y conductual. La primera vez que encontré la descripción detallada de este ciclo en la literatura científica, tuve que leerla 2 veces. No porque fuera difícil de entender, sino porque es el tipo de cosa que, cuando uno la entiende del todo, produce una especie de vértigo tranquilo. La naturaleza como sistema de cajas chinas. Cada organismo contenido dentro de otro sistema más grande que lo usa sin que él lo sepa. Pero regresemos a las hormigas y los hongos. Porque la relación entre ellos no se agota en el parasitismo. Hay otro lado de esa relación que es casi lo opuesto. Las hormigas leafcutter, las Atta y las Acromyrmex de América tropical, llevan cultivando hongos del género Leucoagaricus aproximadamente 50 millones de años. Es la agricultura más antigua que se conoce en cualquier organismo no humano. Y es una agricultura sofisticada en un sentido que va más allá del simple cultivo. Las leafcutter no solo alimentan el hongo con fragmentos de hoja, lo fertilizan con secreciones específicas, lo podan cuando crece de manera incontrolada, lo protegen de contaminantes con antibióticos producidos por bacterias que cultivan en su propia cutícula, una segunda forma de simbiosis anidada dentro de la primera. Cuando una reina funda una nueva colonia, lleva en su bolsa infrabucal, una estructura en su aparato bucal, un fragmento de micelio del hongo de su colonia natal. Es una transmisión cultural de un recurso biológico, una tradición que se perpetúa no genéticamente, sino por comportamiento. El hongo y las hormigas llevan 50 millones de años adaptándose mutuamente hasta el punto en que las cepas cultivadas por las leafcutter ya no pueden reproducirse de manera independiente en la naturaleza. Son dependientes de las hormigas para su supervivencia, del mismo modo que las hormigas son dependientes del hongo para su alimentación. 50 millones de años de dependencia mutua tan profunda que ninguno de los dos puede existir sin el otro. No es simbiosis en el sentido débil de la palabra. Es una fusión funcional de 2 organismos en algo que, en términos ecológicos, actúa como uno. Lo que hace que todo esto sea aún más desconcertante es que las leafcutter no son las únicas hormigas agricultoras. Existen al menos 250 especies de hormigas que cultivan hongos, distribuidas en múltiples géneros distintos. Y los análisis filogenéticos sugieren que la agricultura en hormigas surgió de manera independiente al menos una vez, y posiblemente más, antes de la radiación del grupo más conocido.
La agricultura. Una de las transformaciones más significativas en la historia de la civilización humana. Surgida en hormigas al menos 50 millones de años antes de que existiera el primer homínido, y no como experimento, como sistema estable, refinado y sostenible que ha persistido sin colapso durante 50 millones de años. Para comparar, la agricultura humana tiene aproximadamente 12.000 años de antigüedad. Y ha producido en ese tiempo erosión masiva de suelos, colapso de acuíferos, dependencia de monocultivos vulnerables a enfermedades y una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia reciente del planeta. No señalo esto como crítica, lo señalo como escala. Hay otro sistema económico que las hormigas han desarrollado y que merece un momento de atención detenida: la ganadería. Varias especies de hormigas, entre ellas muchas del género Lasius y Formica en Europa, mantienen colonias de pulgones con una dedicación que los entomólogos del siglo XVIII, cuando la describieron por primera vez, llamaron directamente ganadería. No como metáfora aproximada, como descripción funcional. Las hormigas transportan los pulgones a plantas con alta concentración de savia. Los protegen de depredadores, mariquitas, crisopas, avispas parasitoides. En algunos casos, las hormigas construyen estructuras físicas alrededor de las colonias de pulgones para protegerlas de las condiciones climáticas. Cuando llega el invierno, ciertas especies de hormigas llevan los huevos de los pulgones al interior del nido para protegerlos del frío y los devuelven a las plantas en primavera. A cambio, los pulgones producen melaza, un líquido azucarado rico en carbohidratos que las hormigas consumen. Las hormigas estimulan la producción de melaza acariciando el abdomen de los pulgones con sus antenas. Los pulgones han perdido, en las especies más estrechamente asociadas con hormigas, ciertos comportamientos defensivos que tendrían sin esa protección. Han sido, en el sentido más preciso, domesticados. Pero la relación entre las hormigas y otras especies no siempre es de control. A veces es algo más difícil de categorizar. Hay más de 10.000 especies de organismos, insectos, arañas, milpiés, escarabajos, hongos, bacterias, que viven dentro de colonias de hormigas. Se los llama mirmecófilos, los que aman a las hormigas. Algunos son parásitos directos. Otros son comensales que simplemente aprovechan el microclima estable del nido. Pero hay un grupo que hace algo más extraño. Engañan a las hormigas para que los traten como si fueran hormigas. El escarabajo Lomechusa estrumosa produce feromonas que imitan exactamente el perfil químico de las larvas de las hormigas del género Formica. Las obreras no solo lo toleran dentro del nido, lo alimentan, lo cuidan, lo lamen, lo tratan con exactamente la misma dedicación que dispensan a su propia cría. Mientras tanto, el escarabajo consume larvas reales. La colonia lo alimenta, lo protege, y él devuelve el favor comiendo a sus hijos. Y las hormigas nunca lo detectan porque su sistema de reconocimiento, basado en química, no puede distinguir la imitación del original. Es una vulnerabilidad estructural en un sistema que en casi todo lo demás funciona con una eficiencia extraordinaria. El mismo mecanismo que permite coordinar millones de individuos sin un sistema nervioso central, la confianza absoluta en las señales químicas, crea un punto ciego perfecto para cualquier organismo que aprenda a hablar ese idioma. Y hay organismos que han aprendido ese idioma con una precisión que va más allá de lo que uno esperaría. La mariposa Maculinia arion, el hormiguero de lunares en español, aunque ese nombre apenas se usa, tiene un ciclo de vida que durante siglos fue uno de los grandes misterios de la entomología europea. La oruga pasa sus primeras semanas en plantas de tomillo, alimentándose normalmente. Luego cae al suelo y espera. Cuando una obrera de Myrmica sabuleti la encuentra, la oruga produce una feromona que imita exactamente la señal química de una larva de esa especie de hormiga. La obrera, convencida de que ha encontrado a una cría de su colonia que ha quedado fuera del nido, la recoge y la lleva al interior. Una vez dentro, la oruga no se limita a consumir alimento. Produce sonidos, estridulaciones, que imitan los sonidos producidos por la reina de la colonia.
Las obreras responden a esa señal acústica con comportamientos de deferencia. La alimentan con prioridad, la cuidan con atención especial y en situaciones de emergencia la evacúan antes que a su propia cría. Una oruga de mariposa recibiendo tratamiento de reina dentro de una colonia de hormigas. El ciclo completo, desde huevo hasta adulto, dura 2 años, la mayor parte de ellos dentro del nido. La mariposa emerge en verano, sale del nido y deja atrás una colonia que ha invertido recursos significativos en criar a un impostor que nunca existió. Lo desconcertante no es solo el engaño, es la precisión multicanal del engaño. Química, acústica, comportamental. Cada canal de comunicación de las hormigas interceptado y falsificado de manera independiente. Todo esto, los parásitos que imitan señales, los hongos que operan cuerpos, los escarabajos que falsifican identidades, las mariposas que suplantan reinas, revela algo sobre las hormigas que va más allá de su éxito. Revela su centralidad. Cuando un ecosistema produce tantos organismos especializados en explotar a una sola especie, esa especie ha alcanzado un nivel de importancia ecológica que va más allá de su papel directo. Las hormigas no son solo polinizadoras, dispersoras de semillas, ingenieras del suelo, depredadoras y presas. Son una infraestructura. Un sistema tan ubicuo, tan estable, tan predecible, que otros organismos han construido sus ciclos de vida enteros alrededor de la posibilidad de acceder a él. Hay ecosistemas enteros que no funcionarían sin las hormigas. No en el sentido de que sufrirían sin ellas, en el sentido de que ciertos ciclos ecológicos simplemente no tienen la capacidad de completarse sin la presencia de una colonia de hormigas en algún punto del proceso. Pero hay una pregunta que los biólogos han estado posponiendo o respondiendo de manera incompleta desde que empezaron a estudiar las hormigas en serio. Una pregunta que no es sobre lo que hacen las hormigas, sino sobre lo que harían sin ellas los ecosistemas. No en teoría, en la práctica. En experimentos donde las hormigas fueron eliminadas de áreas controladas y los investigadores midieron lo que cambiaba. Los resultados de esos experimentos son los que revelan, con una claridad incómoda, cuánto de lo que consideramos el mundo natural depende de algo que aplastamos sin pensarlo en el camino al trabajo. En la década de 1970, el ecólogo Edward O. Wilson, probablemente el científico que más ha hecho por colocar a las hormigas en el centro del pensamiento ecológico moderno, propuso un experimento mental que desde entonces ha sido repetido, con variaciones, en distintos ecosistemas del mundo. La pregunta era simple. ¿Qué pasaría si elimináramos las hormigas? No todas las especies animales, no los polinizadores en general, no los descomponedores, solo las hormigas. Wilson respondió su propia pregunta con una claridad que pocos científicos se permiten. La mayoría de los ecosistemas terrestres colapsarían. No se degradarían gradualmente. No perderían biodiversidad de manera manejable. Colapsarían en el sentido de que los ciclos de nutrientes, la estructura del suelo, la dispersión de semillas y las cadenas tróficas que dependen de ellos entrarían en una cascada de fallos que se retroalimentaría a sí misma. Era una afirmación fuerte. Y con el tiempo, los experimentos de exclusión la han ido confirmando con una consistencia que ya no puede ignorarse. Uno de los estudios más citados en este contexto se realizó en la sabana africana, en el Parque Nacional de Impala, en Kenia. Los investigadores construyeron cercados que excluían a las hormigas de parcelas controladas de suelo, manteniendo todo lo demás constante. Las diferencias comenzaron a ser visibles en semanas. La aireación del suelo cayó. La infiltración de agua disminuyó. La densidad de plantas germinadas en las parcelas sin hormigas fue significativamente menor que en las parcelas control. Las plantas que lograban establecerse tenían raíces menos desarrolladas. La acumulación de materia orgánica no descompuesta en la superficie aumentó, porque los microorganismos descomponedores que dependen de la estructura física que crean las galerías de hormigas perdieron parte de su hábitat. En menos de un año, parcelas de suelo idénticas en composición inicial mostraban perfiles ecológicos detectablemente distintos, sin grandes perturbaciones, sin cambios climáticos,
sin la introducción de nuevas especies, solo la ausencia de hormigas. La dispersión de semillas es quizás el servicio ecológico de las hormigas que más subestimamos, en parte porque es invisible al ojo no entrenado. Hay un fenómeno llamado mirmecocoria, la dispersión de semillas por hormigas, que afecta a más de 11.000 especies de plantas en todo el mundo. Esas plantas producen semillas con una estructura llamada elaiosoma, un pequeño apéndice rico en lípidos y proteínas que las hormigas recogen como alimento. Las hormigas transportan las semillas al nido, consumen el elaiosoma y descartan la semilla en las cámaras de residuos del nido, que son, paradójicamente, algunos de los suelos más fértiles y protegidos del ecosistema. El resultado es que las semillas germinan en condiciones óptimas, a cierta distancia de la planta madre, protegidas de la depredación superficial. En los bosques templados europeos, entre el 15 y el 40% de las especies herbáceas del sotobosque dependen de la mirmecocoria para una dispersión efectiva. En algunos ecosistemas mediterráneos, esa cifra sube al 60%. Más de la mitad de las plantas del suelo de un bosque mediterráneo dispersando sus semillas a través de hormigas. Y esas plantas, a su vez, son el sustrato de insectos, de hongos, de pequeños mamíferos, de aves que anidan en el nivel bajo del bosque. La cadena no es lineal, es una red, y la hormiga está en más nodos de esa red de lo que cualquier resumen ecológico convencional sugiere. Hay un valle en Arizona, en la misma zona donde Deborah Gordon lleva décadas estudiando las hormigas cosechadoras, donde se puede ver algo que en los círculos de ecología se menciona como uno de los ejemplos más claros de lo que los biólogos llaman especie clave o especie piedra angular. El concepto original fue desarrollado por el zoólogo Robert Payne en los años 60 para describir especies cuya importancia ecológica es desproporcionadamente mayor que su abundancia o biomasa. Cuando Payne eliminó experimentalmente las estrellas de mar del género Pisaster de una franja costera de Washington, el ecosistema de la zona intermareal colapsó en meses. Los mejillones, liberados de su principal depredador, dominaron el espacio y desplazaron a casi todas las demás especies. Las hormigas son piedras angulares en casi todos los ecosistemas terrestres donde están presentes. Pero a diferencia de Pisaster, que ocupa un punto específico de la cadena trófica, las hormigas son piedras angulares en múltiples niveles simultáneamente. Son depredadoras y presas, son dispersoras de semillas y consumidoras de plantas, son ingenieras del suelo y cultivadoras de hongos, son hospedadoras involuntarias de parásitos y protectoras activas de otras especies. No hay un nivel trófico en el que no estén presentes. Wilson también dijo algo que con el tiempo se ha convertido en una de las citas más repetidas de la ecología moderna, aunque raramente se reproduce en su contexto completo. Dijo que si los seres humanos desaparecieran de la Tierra mañana, los ecosistemas del planeta se recuperarían. Que en miles de años, quizás en decenas de miles, la mayor parte de los daños que hemos infligido al mundo natural se corregirían solos. Que la Tierra, sin nosotros, sería más rica, más diversa, más estable. Y luego dijo, si las hormigas desaparecieran, la mayoría de los ecosistemas terrestres colapsarían. La asimetría de esa comparación dice algo sobre la diferencia entre lo que los humanos hacemos en los ecosistemas y lo que hacen las hormigas. Nosotros somos una perturbación. Ellas son una estructura. No lo digo como juicio moral. Lo digo como descripción ecológica. Pero hay una dimensión de la historia de las hormigas que todavía no hemos tocado y que en cierto sentido es la más extraña de todas. La dimensión de la memoria colectiva. Las hormigas individuales no tienen memoria en el sentido significativo. Una obrera vive entre semanas y meses, dependiendo de la especie. No acumula experiencia de la manera en que la acumula un mamífero. No transmite información aprendida a la siguiente generación de manera directa, y sin embargo, las colonias aprenden. No de manera individual, de manera colectiva, a través de mecanismos que los investigadores todavía están descifrando en detalle. Deborah Gordon documentó en sus colonias de hormigas cosechadoras algo que llamó la atención cuando lo publicó. Las colonias individuales tienen personalidades detectables. Algunas son consistentemente más arriesgadas en su comportamiento de forrajeo. Otras son consistentemente más conservadoras. Estas diferencias no se explican únicamente por las condiciones ambientales actuales.
se mantienen a lo largo del tiempo, incluso cuando la composición de obreras individuales renueva completamente. La personalidad de la colonia persiste, aunque no quede ninguna de las obreras que la tenían cuando se midió por primera vez. Lo que persiste no está en ningún individuo, está en la arquitectura de las interacciones, en la estructura de los umbrales de respuesta distribuidos a través de la colonia, en algo que no tiene un sustrato físico identificable y sin embargo produce efectos medibles y consistentes. Si eso no es memoria, se le parece demasiado como para ignorarlo. Y si es memoria, si las colonias de hormigas acumulan algo análogo a la experiencia colectiva y lo transmiten a través de generaciones de obreras que individualmente no lo saben, entonces hay una implicación que cuesta formular sin parecer que uno está exagerando. Una colonia de hormigas fundada hace 40 años, cuya reina sigue viva, como ocurre con ciertas especies de hormigas cosechadoras cuyas reinas pueden vivir hasta 30 años, ha estado respondiendo a su entorno, ajustando su comportamiento, acumulando algo como experiencia durante 4 décadas. 4 décadas de existencia colectiva continua, sin ningún individuo que haya estado presente desde el principio, sin ninguna memoria individual que lo abarque. La colonia recuerda lo que ninguna de sus miembros ha vivido. Hay una cosa más, una que requiere bajar la velocidad. En algunas especies de hormigas del género Temnotórax, pequeñas hormigas de roca que viven en grupos de apenas unos cientos de individuos, se ha documentado un comportamiento que los investigadores han llamado, con cierta incomodidad terminológica, enseñanza. Cuando una obrera conoce la ubicación de una fuente de alimento nueva y otra obrera no la conoce, la primera guía a la segunda. No simplemente dejando un rastro de feromonas, no transportando físicamente a la segunda, guiándola, avanzando a una velocidad reducida que permite a la segunda seguirla, deteniéndose cuando la segunda se queda atrás, ajustando el ritmo en función de la posición de la seguidora. El proceso es más lento para la guía de lo que sería si simplemente fuera sola. La guía paga un costo, en términos de tiempo y energía, para transmitir información a otra obrera. Eso es, en la definición técnica que los biólogos del comportamiento usan, enseñanza. No metafóricamente, técnicamente, hormigas que enseñan, en colonias de apenas 200 individuos, con cerebros del tamaño de 1/10 de milímetro cúbico. Llevo un tiempo con este tema, y hay un momento en el que uno deja de intentar categorizar lo que está viendo y simplemente lo observa. Una hormiga sola no es nada particularmente notable. Es un insecto pequeño con un sistema nervioso mínimo, una vida breve y una capacidad individual de hacer daño o bien en el mundo que es, en la práctica, 0. Pero ese mismo insecto, multiplicado por 20 cuatrillones, conectado a sus vecinas por un idioma de moléculas que lleva 140 millones de años perfeccionando sus dialectos, organizado en colonias que aprenden sin aprender y recuerdan sin recordar, construyendo suelos que hacen posible la agricultura humana, dispersando semillas de bosques que producen el oxígeno que respiramos, manteniendo cadenas tróficas cuya interrupción desestabilizaría ecosistemas de los que dependemos sin saberlo. Ese mismo insecto es, colectivamente, uno de los organismos más importantes que han existido en la historia de la vida en este planeta. Y lo ha sido en silencio, debajo de nuestros pies. Mientras construíamos civilizaciones convencidos de que la inteligencia, la organización y el dominio del entorno eran cosas que nosotros habíamos inventado. En 2019, investigadores del Instituto Max Planck publicaron un estudio sobre la biomasa total de los animales terrestres del planeta. Los números son los que son. Los seres humanos representamos aproximadamente el 36% de la biomasa de todos los mamíferos terrestres. El ganado doméstico representa otro 60% aproximadamente. Todos los mamíferos salvajes que quedan, elefantes, ballenas, lobos, ciervos, osos, todo, representan menos del 4%. La biomasa total de las hormigas es comparable, según las estimaciones más recientes, a la biomasa total de todos los mamíferos salvajes y domésticos combinados.
Un insecto que pesa entre 1 y 5 miligramos, multiplicado por 20 cuatrillones, alcanza una masa que el planeta ha distribuido por cada rincón de suelo habitable, desde el Ártico hasta la Amazonia, desde los desiertos hasta las selvas tropicales, desde los jardines urbanos hasta las grietas de las aceras. Están en todos lados. Siempre han estado en todos lados. Y aquí es donde termina el recorrido, aunque no del todo. Porque la pregunta que queda después de todo esto no es sobre las hormigas. La pregunta que queda es sobre nosotros. Hay organismos en este planeta que llevan 140 millones de años resolviendo problemas que nosotros apenas hemos empezado a formular. Que construyeron suelos antes de que existieran los bosques que hoy los necesitan. Que desarrollaron agricultura, medicina, arquitectura adaptativa y comunicación compleja mientras los continentes todavía estaban aprendiendo a separarse. Y lo hicieron sin que ninguno de sus individuos supiera que lo estaba haciendo. Las hormigas llevan 48 millones de años dejando sus marcas en las hojas de los bosques. 140 millones construyendo el suelo debajo de nuestros pies. 50 millones cultivando sus jardines subterráneos. Nosotros llevamos 12.000 años aquí y todavía estamos aprendiendo a mirar hacia abajo. No tengo respuesta. No creo que la haya, al menos no una simple. Pero la pregunta, una vez formulada, no se va fácilmente. Las hormigas llevan 48 millones de años dejando sus marcas en las hojas de los bosques. 140 millones construyendo el suelo debajo de nuestros pies. 50 millones cultivando sus jardines subterráneos. Y nosotros llevamos 12.000 años convencidos de que la civilización somos nosotros.